¿Y si te dijera que los nombres de los dioses egipcios no eran solo nombres, sino el código secreto de su poder? Imagínate por un momento, tú, un antiguo egipcio, sentado a la orilla del Nilo, observando cómo el sol se levanta. No es solo el sol. Es Ra. No es un dios con un nombre al azar. Su nombre es su esencia. Un nombre que los sacerdotes susurraban y guardaban, porque sabían que la pronunciación correcta no solo lo invocaba, sino que desataba su poder. A nosotros nos contaron las historias, los mitos, las batallas épicas entre dioses. Nos hablaron del caos, la creación, el amor y la muerte. Pero nos perdimos el detalle más importante. El secreto que lo explica todo, el significado detrás de los nombres. A lo largo de este viaje, no solo aprenderás quiénes eran los dioses más poderosos, sino por qué lo eran. Descubriremos que sus nombres no son simples etiquetas, sino claves que desbloquean su verdadera naturaleza. Ra, Amón, Osiris, Isis, Horus, Set, Tot. Cada uno tiene un nombre que es una revelación. Un nombre que dice, yo soy la luz, yo soy el escondido, yo soy la resurrección. Entenderás por qué un dios del caos se llamaba Set, y por qué un dios de la sabiduría se llamaba Tot. Dejarás de ver a los dioses egipcios como personajes de ficción para verlos como fuerzas de la naturaleza con una lógica impecable, inscrita directamente en su identidad. No estás a punto de escuchar una lección de historia. Estás a punto de descifrar un códice milenario. Uno que los mismos faraones guardaban con recelo, porque sabían que conocer el nombre real de un dios te daba poder sobre su dominio. Te pondrás en el lugar de un antiguo escriba, traduciendo jeroglíficos que, en lugar de contar una historia, revelan una verdad. Una verdad que te hará ver la historia de Egipto bajo una luz completamente nueva. Empecemos este viaje. El primer nombre que desciframos es el del dios más importante de todos, el creador de la vida, Ra. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el Nilo trazara su primer curso, existía una oscuridad infinita y un océano primigenio. Y de ese caos, surgió una colina. Y en esa colina, Ra se creó a sí mismo. Pero, ¿quién es Ra? No es solo una figura con cabeza de halcón y un disco solar. Su nombre es su identidad. En egipcio antiguo, se pronuncia algo como Ra. La primera sílaba, Ra, no tiene un significado aislado, pero cuando se combina con la A, que lo alarga, el nombre completo se convierte en la palabra para sol. No el concepto del sol, sino el sol mismo. Los egipcios no solo adoraban a un dios que estaba en el sol, adoraban al sol mismo como un dios. Esto lo hace mucho más poderoso. No es un intermediario. Es la fuente. Es la luz que da vida, la calidez que permite que las cosechas crezcan, el ciclo que define el día y la noche. Su nombre es la verdad más fundamental del universo egipcio. Piénsalo de esta manera. Si un científico moderno pudiera nombrar la energía que sustenta la vida, no la llamaría Juan o Pedro. La llamaría vida, energía o creación. Los egipcios hicieron exactamente eso con Ra. Su nombre no es un apodo, es una definición. Es una declaración de que él es el sol. Esta simple verdad, oculta en un nombre, revela la profundidad de su poder. El poder de Ra no es algo que él tenga, es algo que él es. Y como es el sol, es la fuente de todo. Este poder inherente a su nombre lo convierte en el creador de todos los demás dioses. De la misma manera que la luz del sol ilumina todo el mundo, Ra creó a Su, el dios del aire, y a Tefnut, la diosa de la humedad, simplemente exhalándolos. De sus lágrimas surgieron los seres humanos. Ra es el sol, y el sol es la fuente de toda existencia. Es el motor inmóvil, el principio de causalidad. Es la razón por la que el Nilo fluye, por la que el sol se levanta cada mañana y por la que la vida continúa. Él no solo gobierna el universo, él es el universo. Pero si Ra es el sol, ¿qué significan sus otros títulos y los muchos mitos que lo rodean? Hay un códice de información oculta que aún no hemos descifrado. Y en el próximo capítulo, te mostraré cómo su nombre, su esencia, se descompone en títulos aún más profundos. El sol tiene muchos rostros. Un rostro al amanecer, otro al mediodía y uno más al anochecer. Los antiguos egipcios lo sabían. Y para ellos, cada rostro del sol era un aspecto diferente de Ra. Su nombre era Ra, pero sus títulos eran el código que explicaba sus funciones. No eran nombres al azar, sino una jerarquía de poder basada en la posición del sol en el cielo. Al amanecer, Ra era Kepri, el escarabajo. Y aquí está el secreto.
El nombre, Khepri, significa el que viene a la existencia. ¿Por qué un escarabajo? Porque los egipcios observaron cómo el escarabajo pelotero hacía rodar su bola de estiércol. Para ellos, esa bola representaba el sol. El escarabajo la hacía rodar, empujándola hacia el horizonte, de la misma manera que el sol renacía cada mañana. Así, el escarabajo no era solo un insecto, era el símbolo de la creación diaria, de la autoexistencia. Khepri, el escarabajo, era la encarnación del sol que emerge, el que se crea a sí mismo al principio de cada día. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Ra se llamaba simplemente Ra. Pero, Ra, no era solo el nombre. Era el concepto de la plenitud. El sol en su máxima potencia, en su dominio total sobre el cielo y la tierra. Era el momento de mayor calor, de mayor luz. El momento en que Ra se manifestaba en su forma más pura y poderosa. Este nombre, este título, simbolizaba el poder absoluto de la creación en su apogeo. Cuando los egipcios pronunciaban Ra, no solo veían al sol, veían el poder total que sustentaba su mundo. Finalmente, al atardecer, Ra era Atum. Y el nombre, Atum, significa el que está completo. Pero también, el que no está o el que ha desaparecido. ¿Contradictorio? No. Es la lógica del sol. Atum representaba el sol que se hunde en el horizonte y se prepara para el viaje nocturno por el inframundo. Es el sol que ha completado su ciclo. Pero también es el que se prepara para el renacimiento. Es la totalidad, la conclusión. La idea de que el sol, al morir, no desaparece, sino que se prepara para el renacimiento. Estos tres nombres, Khepri, Ra y Atum, no son tres dioses diferentes. Son tres aspectos del mismo sol, tres revelaciones del poder de Ra. Los egipcios no solo veían el sol. Lo veían como una trilogía de poder, la creación, la plenitud y la consumación. Esta es la lógica que subyace en la mitología, una lógica que está grabada en los nombres. Ahora, si sus nombres describen su poder, ¿cómo se relaciona todo esto con los demás dioses? En el próximo capítulo, te revelaré cómo la misma estructura de Ra se aplicaba a toda la jerarquía divina. Si el nombre de Ra es sinónimo de sol y su poder, entonces la jerarquía de los demás dioses debía reflejar este mismo orden. El sol no solo crea, también ordena el universo. Y esta idea es fundamental para entender la lógica detrás de cada dios en el panteón egipcio. La primera capa de la creación, nacida de Ra, es la Enéada de Heliópolis, un grupo de 9 dioses. ¿Recuerdas a Su, el dios del aire, y a Tefnut, la diosa de la humedad? Ellos son los primeros. Los engendró Ra. Sus nombres, en esencia, no significan aire o humedad, pero sus naturalezas son el resultado directo de la acción de Ra. La Enéada es un sistema de dioses que representan fuerzas de la naturaleza interconectadas, como la humedad, el aire, la tierra y el cielo. Su existencia no es independiente, su poder es un reflejo del poder de Ra. Los egipcios no veían a estos dioses como entidades separadas que coexistían, sino como extensiones del sol, como si cada rayo de sol se convirtiera en una fuerza de la naturaleza. Esta lógica de la causalidad se mantiene a lo largo de toda la mitología. Ra crea a Su y Tefnut, que a su vez crean a Heb, el dios de la tierra, y a Nat, la diosa del cielo. ¿Ves el patrón? La creación se ramifica, pero su raíz es siempre la misma. Heb y Nat crean a Osiris, Isis, Set y Neftis. Y estos 4 dioses, a su vez, dan lugar a Horus. Cada nombre, cada dios, no es un inicio, sino una consecuencia. Es el flujo de un río que siempre regresa a su fuente. Este es el secreto de la jerarquía. Todos los dioses son, en un sentido profundo, manifestaciones o hijos de Ra. Su poder deriva de él, de la misma manera que el calor y la luz derivan del sol. No es que los dioses se reúnan en un concilio. Es que el poder de Ra es tan vasto que se fragmenta en diferentes aspectos, diferentes dominios y diferentes nombres. Ra es la fuente de la vida, y todos los demás dioses son los cauces por los que fluye esa vida. Este entendimiento cambia radicalmente la forma en que ves la mitología egipcia. No es solo un montón de historias de fantasía. Es un sistema filosófico que explica el universo. Es un códice que revela la interconexión de todas las cosas, unificadas bajo el poder de una sola entidad, el Sol. Pero si Ra es la fuente de todo, ¿cómo es que otro dios, Amón, llegó a ser el más poderoso? En el próximo capítulo, desvelaremos el enigma de El Escondido, y cómo su nombre le dio un poder sin precedentes.
Hemos visto que el nombre de Ra es sinónimo del sol, y su poder es la fuente de toda la creación. Pero, ¿cuál es el verdadero poder detrás de ese nombre? No es solo el calor o la luz que percibimos. Es algo mucho más profundo, algo que los egipcios entendieron y que nosotros apenas estamos empezando a comprender. El verdadero poder de Ra reside en el concepto de Ma'at. La Ma'at no era una diosa más, sino la encarnación del orden, la verdad, la justicia y el equilibrio cósmico. Era la ley fundamental del universo. Los egipcios creían que el mundo estaba en constante riesgo de volver al caos primordial, a la oscuridad de donde Ra había surgido. Y la única cosa que lo impedía era la Ma'at. Ra era el encargado de mantenerla. Piénsalo de esta manera: el sol sale cada mañana, no porque sí, sino porque Ra, con su poder y su nombre, asegura que así sea. El Nilo se desborda en la estación correcta, no por casualidad, sino por el orden que Ra impone en la naturaleza. Los faraones gobernaban, no por su propia fuerza, sino porque actuaban en nombre de Ra, manteniendo la Ma'at en la tierra. El nombre de Ra, entonces, es más que solo sol. Es la palabra que significa orden. El orden que vence al caos. El orden que permite que la vida prospere. Su poder no es solo la energía de la creación, sino el principio organizador que impide que esa energía se disipe en la nada. Cuando un egipcio pronunciaba el nombre de Ra, no solo honraba al sol, invocaba la fuerza que mantenía el universo unido. Este es el nivel más profundo de su poder. El poder de Ra no es un acto de fuerza bruta, sino un acto de voluntad perpetua. La voluntad de mantener el orden, de asegurar el ciclo de la vida, de garantizar que el sol se levante y se ponga, día tras día, por toda la eternidad. Es el poder de la estabilidad y la previsibilidad en un mundo que de otro modo sería caótico. Es el poder del creador que también se convierte en el conservador. Pero, a pesar de todo su poder, Ra fue eclipsado. Y no por una batalla, sino por una transformación. La historia de Amón es la clave para entender cómo los egipcios cambiaron su visión del poder divino. En el próximo capítulo, te contaré sobre el dios cuyo nombre significa el escondido y cómo este misterio lo convirtió en el más poderoso de todos. Mientras Ra era el sol visible que todos podían ver, había otro poder creciendo en las sombras. Un dios cuyo nombre era un enigma y cuyo poder se construyó sobre la base del misterio. Su nombre es Amón, y la clave de su grandeza está en una sola palabra: el escondido. Cuando Ra ascendió como el dios supremo en el antiguo reino, Amón era un dios menor, una deidad local de Tebas. Su nombre, que se pronuncia Amun en egipcio antiguo, significa literalmente el que está escondido o el que no puede ser visto. Esto no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Mientras que Ra era el sol que cualquiera podía mirar, Amón era el aire invisible que respirabas. El poder detrás del viento que no podías ver pero que sentías. Él no era la manifestación física de algo, sino el poder latente en todo lo que existe. Piénsalo así: el poder de Ra estaba a la vista de todos. El poder de Amón, en cambio, era inescrutable. Ra era la causa evidente. Amón era la causa oculta. Esta naturaleza invisible le dio una flexibilidad que Ra nunca tuvo. Mientras que Ra estaba ligado al ciclo solar, Amón podía estar en todas partes. Era el poder detrás de cada acto, la fuerza detrás de cada manifestación, pero nunca la manifestación misma. Un dios que no se podía nombrar completamente, porque su nombre, por definición, era un secreto. Y es este secreto lo que lo hizo tan atractivo para el pueblo. La idea de un poder que está en todas partes, pero que no puede ser contenido, es mucho más poderosa que un sol que se levanta y se pone. Amón no era un dios de un solo lugar, un solo fenómeno. Él era la esencia de la divinidad, la chispa que lo hacía todo posible. Su culto creció, no por la conquista de un rey, sino porque la idea detrás de él era demasiado atractiva. Con el tiempo, su influencia se expandió. Y al igual que Ra era el dios de los cielos y la creación, Amón se convirtió en el dios de los hombres. Pero, ¿cómo pasó de ser el escondido a ser el gobernante del mundo? La respuesta es tan simple como ingeniosa. Y en el próximo capítulo, te mostraré cómo su nombre secreto, y una unión estratégica, lo convirtieron en el dios más poderoso de todo Egipto. Si el nombre de Ra era su esencia, el nombre de Amón era su fortaleza. Su poder residía en el hecho de que su nombre no era una descripción, sino una advertencia. El escondido. No se podía pronunciar su nombre en voz alta sin reconocer su misterio. Y esto le daba a Amón una ventaja que Ra, el dios visible, nunca tuvo. Para los sacerdotes de Tebas,
El nombre de Amón no era un simple sonido. Era el susurro del poder latente. Mientras Ra se levantaba y se ponía, Amón era el Nan, el océano primigenio del que todo surgió. Era el aliento de la vida, el aire invisible que llenaba los pulmones, el poder detrás de la manifestación. La lógica era simple y brutalmente efectiva: lo que se ve es limitado, lo que se esconde es infinito. El sol se podía medir, sus ciclos se podían predecir. Pero la esencia de Amón era inmensurable, impredecible y, por lo tanto, suprema. Su nombre, el escondido, le permitía ser adaptable. No estaba atado a un fenómeno natural, sino a la idea misma de la divinidad. Podía ser el dios del viento, de la fertilidad, de la guerra o de la paz. Podía tomar cualquier forma, porque en esencia no tenía forma. Esta naturaleza camaleónica le permitía fusionarse con otras deidades, absorbiendo su poder y su culto. Mientras que Ra era la fuente de la creación, Amón era la fuente de la idea de la creación. Ra era el qué. Amón era el cómo. Ra era la luz, pero Amón era la fuerza que encendía la luz. Su nombre no solo lo hacía misterioso, lo hacía indispensable. Sin el escondido, nada podía manifestarse. Esta idea, que el poder más grande es el que no se puede ver, se extendió por todo Egipto, impulsada por los faraones de Tebas que se autodenominaban hijos de Amón. Con cada victoria, con cada conquista, el culto a Amón crecía, y su nombre, el escondido, se volvía la clave de su dominación. Pero aún faltaba un paso, una fusión que lo llevaría a la cima del poder. Y en el próximo capítulo, te contaré cómo Amón, el escondido, se unió con Ra, el sol, para crear la deidad más poderosa y universal de todo Egipto. Con el paso del tiempo, la influencia de Amón creció hasta ser imposible de ignorar. Los faraones de la 18ª dinastía, originarios de Tebas, lo proclamaron el dios principal, elevando su culto por encima de todos los demás. Pero para unificar el reino, no bastaba con reemplazar a Ra. Había que absorberlo. Así nació una de las fusiones más estratégicas y poderosas de la historia de la mitología egipcia, Amón-Ra. La lógica detrás de esta unión era una obra maestra del pensamiento teológico. Amón era el escondido, el poder latente e invisible. Ra era el sol, la manifestación visible de ese poder. Juntos, no eran dos dioses, sino dos aspectos del mismo poder supremo. La unión no era una suma, sino una simbiosis. Amón proveía la energía primordial, la causa invisible. Ra proveía la forma, el resultado visible. Los sacerdotes de Amón-Ra lo presentaban así: Amón es el poder que reside en el aire que respiras, en el viento que sopla. Es el poder detrás de cada acción. Ra es la manifestación de ese poder en el ciclo diario del sol, en el nacimiento y la muerte. Por lo tanto, no se podía adorar a uno sin el otro. La oración a Amón era una búsqueda del poder oculto, mientras que la oración a Ra era una celebración de su manifestación. Este nuevo dios, Amón-Ra, se convirtió en el dios universal. Ya no era un dios local de Tebas. Su poder se extendía desde lo invisible hasta lo visible, desde lo desconocido hasta lo conocido. Esta fusión les permitió a los sacerdotes de Amón reclamar la autoridad sobre todo el universo. No había lugar donde Amón-Ra no pudiera estar. Su influencia era infinita, su poder ilimitado. La gente no adoraba a una figura con cabeza de carnero y tocado de halcón. Adoraban la idea de un poder que era, a la vez, el misterio y la manifestación. Esto hizo a Amón-Ra increíblemente popular y los sacerdotes del templo de Karnak, en Tebas, se convirtieron en los más poderosos del reino, superando incluso al faraón en influencia. Pero hay un secreto aún más grande detrás de esta fusión. Un secreto que revela la verdadera naturaleza del poder en el panteón egipcio. En el próximo capítulo, te contaré el gran secreto que explica por qué Amón-Ra era tan formidable. La fusión de Amón y Ra no fue un simple truco teológico. Fue la respuesta a la pregunta más grande de la existencia. Si Ra era el sol, la manifestación visible del poder, ¿de dónde venía ese poder antes de manifestarse? ¿Cuál era la fuente de la creación? Y aquí es donde el escondido revela su verdadero poder. El gran secreto de Amón-Ra es que Amón es la causa primordial. Él es el Nan, el océano primigenio y caótico de la nada. Ra, el sol, es la primera manifestación de ese caos. Ra no es el origen. El origen es Amón. Imagina un universo antes de que las estrellas se encendieran. Un vacío oscuro e infinito. Ese vacío es Amón. Y en un instante, de ese vacío, surgió la luz. La luz es Ra. La fusión de los dos nombres significa que Ra,
el sol que da vida, es solo una manifestación de la fuerza invisible y eterna de Amón. Un Dios que no puede ser visto ni medido, que no tiene forma y que, por lo tanto, no puede ser contenido ni conquistado. Su poder es la esencia de la creación misma. Esta idea lo hizo inmensamente poderoso. Mientras Ra tenía enemigos físicos, como la serpiente Apophis que intentaba devorar el sol cada noche, Amón no tenía enemigos. ¿Cómo peleas contra la nada? ¿Cómo derrotas a lo invisible? Su poder no era una batalla, era un estado del ser. Era la fuerza que hacía que la gravedad funcionara, que el tiempo pasara. Su nombre se convirtió en la definición de la divinidad. Amón-Ra no significa Amón y Ra. Significa el poder invisible manifestado en la forma del sol. Los faraones se llamaron a sí mismos hijos de Amón-Ra no solo para legitimar su reinado, sino para reclamar su conexión con la fuente de todo poder, visible e invisible. Pero la vida no es solo creación y orden. También es muerte y renacimiento. Y el siguiente dios en nuestro viaje encarna este ciclo de manera dramática. En el próximo capítulo, te contaré sobre el dios cuyo nombre es la clave para entender el ciclo eterno de la vida y la muerte. Te contaré la historia de Osiris. La vida no es solo nacer. También es morir. Y en el corazón del Nilo, donde la tierra fértil se encuentra con el desierto, la muerte no era un final, sino un nuevo comienzo. El dios que personificaba esta idea era Osiris, el primer faraón mítico de Egipto. Su historia es la más famosa del panteón, un rey benevolente, asesinado por su envidioso hermano Set, desmembrado y esparcido por todo Egipto. Pero su esposa, Isis, lo encontró y lo devolvió a la vida con su magia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Osiris no regresó a la tierra de los vivos, sino que se convirtió en el señor del inframundo. Su muerte y resurrección no fue un simple cuento de hadas. Fue el fundamento de la creencia egipcia en la vida después de la muerte. Pero, ¿quién era Osiris antes de su muerte? Los textos lo describen como un faraón que trajo la civilización a Egipto. Le enseñó a la gente a cultivar, a vivir en sociedad y a adorar a los dioses. Su nombre, en egipcio antiguo, es Usir. Los egiptólogos han debatido su significado por siglos, pero la interpretación más aceptada es que significa el asiento del ojo o el que tiene poder. No se refiere a un poder físico, sino a un poder inherente a su naturaleza. El poder de la fertilidad, el poder del renacimiento. Esta conexión con la fertilidad era crucial. Los egipcios veían el ciclo de la vida en la naturaleza, la inundación del Nilo, la siembra, la cosecha, la muerte de la planta y su renacimiento al año siguiente. Osiris era la encarnación de este ciclo. Su muerte era la sequía. Su resurrección, la inundación del Nilo que traía nueva vida. Su poder no era el del sol visible o la fuerza oculta. Su poder era el del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Y en el próximo capítulo, te mostraré cómo el significado de su nombre está intrínsecamente ligado a la idea del renacimiento. Si el nombre de Osiris, Usir, significa el que tiene poder, es un poder que va más allá de la realeza. Es el poder de la renovación. Para los egipcios, no se podía hablar de Osiris sin hablar del Nilo, de la tierra negra y fértil que traía vida cada año. El mito de Osiris no es solo la historia de un rey asesinado. Es el relato del ciclo agrícola. Cuando Set lo desmembró y esparció sus pedazos, eso representaba la tierra seca y estéril al final de la temporada de cosecha. Cuando Isis, su esposa, lo reunió, era la imagen de la inundación del Nilo, que traía lodo fértil, uniendo la tierra y preparándola para la siembra. Y cuando Osiris resucitó como dios del inframundo, simbolizaba la semilla que se planta en la oscuridad de la tierra, muere para renacer en la superficie. El nombre, Usir, encapsula todo esto. Es el poder de la vida que surge de la muerte. Es la semilla que tiene el potencial de convertirse en planta, a pesar de estar enterrada. Es la promesa de la vida después de la muerte. Los egipcios no creían que iban al cielo o al infierno, creían que su alma, su Ka, se unía a Osiris para experimentar una resurrección simbólica, un renacimiento en el más allá. La popularidad de Osiris no residía en su majestuosidad como Ra o en su misterio como Amón. Su poder era mucho más personal. Era el dios de la gente, porque prometía lo que todos deseaban, la vida después de la muerte. Su historia les daba un propósito, una esperanza. Pero Osiris no era solo el dios de la muerte. También era el dios de la vida. Era una dualidad que definía su existencia y su poder. En el próximo capítulo,
Profundizaremos en esta dualidad y cómo un mismo Dios podía gobernar tanto sobre el reino de los vivos como el de los muertos. El poder de Osiris no era ni un extremo ni el otro, era el equilibrio entre ambos. Era un dios de la muerte, porque había muerto, y era un dios de la vida, porque había resucitado. Esta dualidad es la clave para entender su verdadero dominio. Osiris, como dios del Nilo y la vegetación, personificaba la vida. El verde de su piel en las representaciones no era un color al azar, sino el color de la tierra fértil, de las plantas que crecían del fango del Nilo. Era la vida que florecía, la abundancia. Era la promesa de la cosecha, el dios que hacía que la comida creciera del suelo. Pero, como señor del inframundo, era el gobernante del reino de los muertos, del Duat. No era un lugar de tormento, sino un lugar de transición. Era el juez que presidía la pesada del corazón, donde el corazón de un difunto se pesaba contra la pluma de Maat, la verdad. Era el guardián del umbral, el que decidía si un alma era digna de continuar su viaje o si sería devorada por la bestia Ammit. Su rol como dios de la muerte era crucial para la esperanza de la vida eterna. Esta dualidad le dio a Osiris un poder único y personal. Ra era el dios universal. Amon-Ra era la fuente de todo poder. Pero Osiris era el dios del individuo. Era el dios al que se le rezaba para que un alma encontrara su camino en el más allá. Era el dios de los ritos funerarios, de los rituales de momificación. Era el dios al que todos, desde el faraón más poderoso hasta el humilde campesino, se encomendaban en su lecho de muerte. Su poder residía en el control de la transición más importante, la que va de la vida a la muerte y de la muerte a la vida eterna. Él era el puente, el camino, la certeza en la incertidumbre. Y su historia, la leyenda de su muerte y resurrección, no era solo un mito, sino el manual de instrucciones para la vida después de la muerte. En el próximo capítulo, te contaré cómo Isis, su esposa y la diosa de la magia, jugó un papel crucial en su resurrección y en el establecimiento del ciclo eterno. El mito de Osiris no es solo una historia, es un ritual. Y el ritual comienza con su muerte, a manos de su hermano, Set. El relato es brutal. Set lo engaña para que se meta en un sarcófago, lo sella y lo arroja al Nilo. Para asegurarse de que no vuelva, desmembra el cuerpo en 14 pedazos y los esparce por todo Egipto. Este es el momento de mayor caos. El orden, la Maat, que Ra había creado, está en peligro. La tierra es estéril. El caos ha ganado. Pero aquí es donde entra la verdadera magia, y la clave de la resurrección. Isis, la esposa de Osiris, no se rinde. Su poder no es de fuerza, sino de determinación y magia. Piénsalo, una diosa viajando por todo Egipto, buscando cada pedazo de su marido. Es la búsqueda de la esperanza en la desesperación más profunda. Y ella lo hace. Con la ayuda de su hermana Neftis, encuentra todos los pedazos, excepto uno, el falo. Y aquí viene el acto de magia más importante. Isis, con su poder divino, reconstruye a Osiris y lo devuelve a la vida, al menos momentáneamente. Esta no es una resurrección completa. Osiris no vuelve a la tierra de los vivos, pero lo suficiente como para concebir un hijo, Horus. Este acto no es solo un milagro, es un acto de creación. Es la prueba de que el poder de la vida puede triunfar sobre la muerte. Es el ritual que los egipcios replicaban en la momificación, buscando la misma magia de Isis. La historia de la resurrección de Osiris no es una simple anécdota. Es el manual del viaje al más allá. Es la prueba de que la muerte es solo una transición, y que un alma puede ser reconstruida y renacer en otro plano. Osiris se convierte en el gobernante del inframundo porque es el único que ha pasado por el ciclo completo: vida, muerte, desmembramiento, resurrección y transición. Su historia nos prepara para la siguiente diosa, la que hizo todo esto posible. En el próximo capítulo, te contaré sobre la diosa cuyo nombre significa trono, y cómo su poder no solo era mágico, sino también político. Si la historia de Osiris es el corazón de la mitología egipcia, la de Isis es la fuerza que lo mantiene latiendo. Ella no era solo la esposa leal, era la diosa de la magia, la curación y, lo más importante, la realeza. Su poder no estaba en la fuerza bruta, sino en su intelecto y su dominio sobre las artes arcanas. La historia de Isis es una de las más fascinantes, no solo porque fue capaz de encontrar y reconstruir a su marido, sino porque su nombre mismo es un código. En egipcio, se pronunciaba Iset o Aset. Y el significado de este nombre es nada menos que trono. Esto no es una metáfora. En los jeroglíficos,
Su nombre se escribe con el símbolo de un trono. Esto nos revela el verdadero poder de Isis. Ella no era la diosa del sol o del inframundo. Era la diosa del poder político, de la legitimidad. Su poder era la corona misma. Al ser el trono, ella era la fuente de la autoridad para el faraón. Sin el trono, no hay rey. Al ser la madre de Horus, el vengador, y la esposa de Osiris, el rey mítico, ella se convirtió en la verdadera matriarca de la monarquía egipcia. La adoración a Isis creció hasta ser uno de los cultos más importantes de la antigüedad. Su poder estaba en cada ritual, en cada cura, en cada acto de resurrección. Los egipcios la invocaban para curar enfermedades, para protegerse de los demonios y para ayudar a los muertos en su viaje al más allá. Su magia no era capricho, era una herramienta para mantener el orden y la vida. Pero su nombre, trono, tiene un significado mucho más profundo. En el próximo capítulo, te mostraré cómo el trono de Isis no era un objeto, sino un concepto de poder, y cómo este concepto la hizo más influyente que muchos de los dioses más poderosos del panteón. El nombre de Isis no era solo un título, era una declaración de poder. Al ser el trono, Isis no solo estaba asociada con la realeza. Ella era la realeza. En la iconografía egipcia, a menudo se la representa con el símbolo del trono en su cabeza, confirmando que ella es la esencia misma del poder dinástico. Pero, ¿por qué el trono? El trono es el lugar del rey. Es la fuente de la autoridad legítima. Y en el mito de Osiris, fue Isis quien, con su poder y su magia, restauró a su marido y le dio un hijo, Horus, para que se convirtiera en el nuevo rey. Así, Isis no solo era la esposa de un rey y la madre de otro. Era la que hacía que la realeza fuera posible. Sin ella, el linaje real se habría roto, y el caos habría reinado. Este es el verdadero significado de su nombre. Isis era la legitimidad. Era la continuidad. Era el poder que aseguraba que la línea de los faraones continuara. Cada faraón, al sentarse en el trono, estaba simbólicamente sentado en el regazo de Isis. Al adorarla, el faraón no solo honraba a una diosa, honraba la fuente de su propio derecho a gobernar. Su nombre, trono, la hizo una figura increíblemente poderosa. A diferencia de otros dioses cuyo poder era más abstracto, el poder de Isis era tangible. Se manifestaba en el gobierno de la tierra, en la sucesión de los faraones. Era una diosa de la gente, pero también una diosa del Estado. Pero su influencia no se detuvo en el trono. Su poder mágico era tan grande que podía incluso manipular a los dioses más poderosos. En el próximo capítulo, te contaré cómo el trono de Isis le dio la autoridad para curar, proteger y, lo más importante, influir en el destino del reino. El trono de Isis no era solo un concepto político, era la fuente de su poder mágico. Como el trono, ella tenía la autoridad para ejercer una influencia inmensa sobre los asuntos divinos y humanos. Era el punto de anclaje que unía el poder del faraón con el poder divino. Piensa en los rituales de curación. Cuando un sacerdote o una curandera invocaban a Isis, no solo estaban pidiendo ayuda a una diosa, estaban apelando a la misma entidad que había reconstruido a Osiris. Su poder mágico no era aleatorio, era el poder de restauración. Era la magia que podía poner un corazón roto de vuelta en su lugar, que podía sanar un cuerpo fracturado. Al ser el trono, el lugar de la unidad y la coherencia, su magia era la que restauraba el orden en el caos, la que devolvía la salud a la enfermedad. Este poder del trono también se manifestaba en la protección. Isis era la protectora de su hijo, Horus, y por extensión, la protectora de todos los niños. Era la diosa que las madres invocaban para proteger a sus hijos de las enfermedades y los peligros. Y no solo protegía a los vivos, sino también a los muertos. En los textos funerarios, a menudo se la invoca para proteger al difunto en su viaje al inframundo, para asegurarse de que su corazón no fuera devorado y de que su alma llegara a su destino. Su nombre, trono, la convirtió en la figura central del culto. Su poder no estaba en la fuerza, sino en la influencia. Ella era el poder detrás del poder. Los faraones podían tener el ejército, pero ella tenía el trono. Podían tener las leyes, pero ella tenía la legitimidad. Esta sutil pero poderosa diferencia es lo que la hizo tan popular, y su culto se extendió por todo el mundo antiguo, llegando incluso hasta el Imperio Romano. Pero su mayor acto de magia fue el que la llevó a obtener el nombre secreto del dios más poderoso. En el próximo capítulo, te contaré el ritual que le dio a Isis el poder definitivo sobre la divinidad. El poder de Isis era inmenso, pero había un nombre que la superaba, el nombre secreto de Ra.
Se creía que Ra, al crear el universo, había pronunciado su nombre secreto en el principio, y que el conocimiento de este nombre otorgaba un poder absoluto sobre él y, por extensión, sobre toda la creación. Isis, la diosa de la magia, lo sabía, y para asegurar el futuro de su hijo Horus, que necesitaba el poder de Ra para vengar a su padre Osiris, ella planeó un ritual. El plan era audaz. Isis se transformó en una anciana. Esperó el momento en que Ra, ya viejo, viajaba en su barca solar. Ra era tan viejo que su saliva goteaba al suelo. Isis recogió la saliva y la mezcló con tierra para crear una serpiente. La serpiente mágica mordió a Ra. El veneno era tan potente que Ra gritó de dolor y, con un calor abrasador, se sintió morir. Todos los dioses se asustaron, pero nadie podía curarlo. Isis se acercó a Ra y le ofreció curarlo. Pero había una condición. Para que su magia funcionara, necesitaba conocer el nombre secreto de Ra. Ra, con su orgullo herido y su cuerpo consumido por el veneno, se negó al principio. Pero el dolor era demasiado grande. Finalmente, Ra cedió y le susurró su nombre secreto. Isis, ahora en posesión de la clave del poder universal, usó su magia para sanar a Ra. Este ritual no era una simple traición, era un acto de apropiación del poder. Al obtener el nombre de Ra, Isis no solo lo sanó, sino que también lo superó en poder. Era un acto de maestría mágica. La diosa del trono había sometido a la fuente de la creación. Con el nombre secreto de Ra, su magia se volvió ilimitada. Pudo proteger a su hijo Horus en su crecimiento, y guiarlo para que se enfrentara a Set. Su poder no era una cualidad inherente como el de Ra, sino una habilidad que le permitía manipular el destino de los dioses y de los hombres. Pero si Isis era la magia que lo reparaba todo, Horus era la fuerza que lo vengaba. En el próximo capítulo, te contaré sobre el dios cuyo nombre es la clave para entender la justicia y el orden en el caos. El panteón egipcio estaba en desorden. El rey Osiris había sido brutalmente asesinado, y su envidioso hermano, Set, el dios del caos, había usurpado el trono. El orden que Ra había establecido estaba en peligro de colapsar en la oscuridad. La esperanza de restaurar el equilibrio, la Ma'at, recaía en un solo dios, Horus, el hijo póstumo de Osiris e Isis. Su nombre no solo era un título, era un destino, una profecía. En egipcio antiguo, su nombre es Eru, que se traduce como el que está arriba o el lejano. A primera vista, esto puede sonar poético, pero es la clave de su poder y su misión. El nombre lo conecta directamente con el cielo, con las alturas. Horus era, en esencia, un dios del cielo, y su forma más icónica era la de un halcón, una criatura que se eleva por encima de todo lo terrenal. Desde las alturas, Horus no solo vigilaba el mundo, sino que lo juzgaba. Sus ojos, uno el sol y el otro la luna, veían todo lo que ocurría en la tierra. Esta visión total lo hacía el juez perfecto, el vengador de la injusticia. Su misión no era simplemente vengar a su padre, un acto de piedad filial. Su misión era mucho más grande y fundamental, restaurar la Ma'at, el orden cósmico que había sido roto por el asesinato de Osiris y el reinado ilegítimo de Set. La guerra entre Horus y Set no era una simple lucha familiar, era el duelo entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte. Horus no era un dios benevolente por naturaleza. Era un dios de la justicia y la venganza. Su historia es la más dramática de todas las batallas divinas. Es el conflicto que le dio a Egipto su monarquía, su historia y su razón de ser. Él no nació para gobernar, nació para reclamar lo que era suyo. Y en el próximo capítulo, te contaré cómo su nombre, su esencia, lo llevó a un conflicto épico con Set, el dios del desorden. Una batalla que definiría el futuro del panteón egipcio y de todo el reino. El nombre de Horus, Eru, no era un simple sonido. Era una declaración de su naturaleza, el que está arriba. Esta idea de la distancia y la elevación era fundamental para su poder. No era un poder de cercanía o intimidad como el de Isis. Era un poder de autoridad y perspectiva. Como dios del cielo, Horus tenía la vista de un halcón, lo que le permitía ver el mundo de una manera que ningún otro dios podía. Podía ver la injusticia, el engaño y el caos. Y como el que está arriba, tenía la autoridad moral y divina para corregirlo. Su poder no era físico, sino una posición. El trono de Egipto no era solo un asiento, era una representación del cielo. Y Horus, al sentarse en él, se convertía en el puente entre el mundo humano y el divino. Esta idea es la clave para entender por qué la batalla con Set fue tan importante. No era solo un conflicto entre dos hermanos.
Era un conflicto cósmico por el control de la Ma'at. Set, el dios del desierto y el caos, representaba el desorden. Horus, el dios del cielo, representaba el orden. La batalla no era por la fuerza, sino por la legitimidad. ¿Quién merecía sentarse en el trono? ¿El que estaba arriba por derecho de nacimiento, o el que estaba abajo por la fuerza bruta? La respuesta estaba en el nombre de Horus. Al ser el que está arriba, él ya tenía la autoridad para gobernar. Set, a pesar de toda su fuerza, nunca podría reclamar el mismo poder. Su nombre, como veremos, lo ató a la confusión y el desorden. Pero la batalla no sería fácil. Horus, el vengador, tendría que enfrentarse al dios del caos en un duelo épico. Y el resultado no solo decidiría quién gobernaría, sino que también nos daría el símbolo más poderoso de la mitología egipcia, el ojo de Horus. La confrontación entre Horus y Set no fue una simple escaramuza. Fue una serie de duelos, juicios y trampas que duró 80 años, y en ella se jugaba el destino de Egipto. Y el verdadero poder de cada dios se reveló no en la fuerza, sino en la astucia y la naturaleza de su nombre. Set, el dios del caos, usó su fuerza brutal y su conocimiento del desorden. Atacó a Horus de la manera más cruel y violenta, buscando humillarlo. En una de las batallas más famosas, le arrancó un ojo. Este acto de violencia representaba el intento del caos de destruir la visión y el orden. En otro momento, trató de engañar al tribunal de los dioses y reclamar el trono con mentiras y trucos. Su poder era el de la fuerza sin moral, el de la brutalidad que intenta usurpar la justicia. Horus, por otro lado, usó la astucia y la ayuda de su madre, Isis. Su poder no era el de la violencia sin sentido, sino el de la justicia. Cada vez que Set lo atacaba, él se recuperaba. Cada vez que Set lo engañaba, Horus tenía a su favor la verdad y el orden. Su nombre, el que está arriba, lo obligaba a actuar con honor y a buscar la legitimidad. El clímax de la batalla llegó ante un tribunal divino, presidido por el mismo Ra. Horus no solo se basó en su fuerza, sino en el derecho que le daba su linaje. La batalla terminó con el veredicto a favor de Horus. El tribunal, influenciado por la verdad y la justicia, declaró que el trono de Egipto le pertenecía por derecho de nacimiento. Horus, el que está arriba, había derrotado a Set, el del desorden. Esta victoria no fue solo una victoria militar. Fue una victoria moral. La victoria del orden sobre el caos, de la justicia sobre la injusticia, de la luz sobre la oscuridad. Y en el proceso, su ojo, arrancado y restaurado, se convirtió en el símbolo más importante de la protección y la sanación. En el próximo capítulo, desvelaremos el significado detrás del ojo que lo ve todo. En el fragor de la batalla con Set, Horus perdió su ojo izquierdo. Era un momento de caos. El ojo, un símbolo de la visión y el orden, había sido arrancado. Pero aquí viene el punto crucial: el ojo no se perdió para siempre. Fue restaurado por Tot, el dios de la sabiduría y la magia. Y al ser restaurado, se convirtió en algo mucho más poderoso que un simple órgano. Se convirtió en el ojo de Horus, el Wedhat. El Wedhat no es solo un ojo. Su nombre significa el que está completo o el que ha sido restaurado. Y esto es la clave de su poder. El ojo arrancado por Set representaba la imperfección y el desorden. El ojo restaurado por Tot representaba la perfección y el orden restablecido. Era la promesa de que la justicia triunfaría sobre el caos, de que la salud podría ser restaurada después de la enfermedad. Este símbolo se volvió ubicuo en el antiguo Egipto, adornando amuletos, tumbas y papiros. La gente lo usaba para protegerse de la enfermedad, de la mala suerte y de los espíritus malignos. Pero no era solo una superstición. Era una declaración de fe en el poder de la restauración. Creían que al llevar el ojo de Horus, estaban invocando el mismo poder que había sanado al dios y que había restaurado el orden en el universo. El ojo de Horus no es solo un símbolo de protección. Es una representación de la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la curación sobre la enfermedad y de la vida sobre la muerte. Es la prueba de que el poder del caos, aunque puede causar daño, nunca puede destruir el orden. Y la victoria de Horus sobre Set no solo le dio el trono de Egipto, sino que también le dio a la gente la esperanza de que, sin importar cuán roto o dañado esté algo, siempre se puede restaurar. Pero si Horus es el orden, ¿qué hay de su oponente? ¿Qué significa ser el dios del caos? En el próximo capítulo, te contaré sobre el dios cuyo nombre es la clave para entender el desorden y la fuerza bruta. Te contaré sobre Set. Para entender el orden,
primero debes entender el caos. Y en el panteón egipcio, el caos tenía un nombre, Set. A menudo retratado como el villano, el envidioso hermano de Osiris y el brutal oponente de Horus, Set no era simplemente una fuerza del mal. Era la encarnación de todo lo que los egipcios temían y al mismo tiempo respetaban. Su poder no era el de la creación o el orden, sino el de la fuerza bruta, la destrucción y el desorden. El nombre de Set, en egipcio antiguo, se pronuncia algo como Sutek o Setes. Su origen es incierto, pero la interpretación más común lo asocia con la palabra confusión o el que está en el desorden. Y esto es la clave de su naturaleza. Mientras que Ra imponía el orden, Set era el dios del desierto, el territorio hostil, sin reglas, sin la fertilidad del Nilo. Era el dios de las tormentas de arena, de la sequía, de los extranjeros y de todo lo que estaba fuera del orden civilizado. Pero su poder no era solo destructivo. Set era increíblemente fuerte. En el viaje nocturno de la barca solar de Ra, era Set quien se paraba en la proa y usaba su fuerza para combatir a la serpiente Apophis, el archienemigo de Ra. En este contexto, Set no era un villano. Era un protector. Era el caos controlado que se usaba para luchar contra un caos aún mayor. Esta dualidad es la clave para entender a Set. Era el dios del desorden, pero ese desorden era una parte necesaria del universo. El Nilo tenía que crecer y retirarse. La vida tenía que morir para que la nueva vida pudiera nacer. Set no era el mal. Era el antagonista necesario. Era la fuerza de oposición que hacía que el orden fuera posible. Sin su caos, la vida sería estática. Sin su destrucción, no habría renovación. En el próximo capítulo, te mostraré cómo el significado de su nombre está intrínsecamente ligado a la idea de la confusión y cómo su poder era una fuerza necesaria en el cosmos egipcio. El nombre de Set, Sutek, no es solo una etiqueta. Es la personificación de la confusión y el desorden, una declaración de su naturaleza caótica. Mientras que el nombre de Ra significaba Sol y el de Horus, el que está arriba, el nombre de Set era una declaración de su naturaleza inestable. Su poder no estaba en la lógica o la previsibilidad, sino en la anarquía. Era el dios de los desiertos, los lugares donde el orden del Nilo no existía, donde el viento arrastraba la arena y las dunas cambiaban de forma sin previo aviso, donde la vida era una lucha constante y brutal. Este nombre, y el poder que representaba, lo hacía tanto una amenaza como un protector. Los egipcios lo temían, pues sabían que su furia podía manifestarse en tormentas de arena que borraban el camino, en la sequía que mataba las cosechas, o en la violencia que rompía la paz. Pero también le rezaban. Lo invocaban para proteger a sus caravanas en el desierto, para defenderse de los peligros de lo desconocido. Su poder destructivo, que podía causar una catástrofe natural, también podía ser usado para proteger al reino de los invasores extranjeros, pues Set era el dios de lo extranjero, lo que estaba fuera del orden egipcio. La historia de la rivalidad entre Set y Horus no es una simple historia del bien contra el mal. Es una historia sobre el equilibrio de poder y la necesidad de la dualidad. Set, con su caos, pone a prueba el orden. Fuerza al orden a ser más fuerte, más resistente. Sin el desorden, no habría necesidad de la Ma'at. La vida sería estática, sin cambios, sin evolución. La existencia de Set le daba un propósito a Ra, a Horus, a Osiris. Le daba a la vida un desafío. La lucha de Horus contra Set no fue para eliminar el caos, sino para demostrar que el orden siempre debe prevalecer. La victoria de Horus sobre Set no eliminó a Set del panteón. Simplemente lo colocó en su lugar. Él era una fuerza necesaria, el desorden que le daba sentido al orden. Y la sabiduría que le dio nombre a la inteligencia misma, el dios que trajo el equilibrio a este caos, será el protagonista de nuestro próximo capítulo. Te contaré sobre Tot. La figura de Set es una de las más complejas del panteón egipcio. No era simplemente un villano, era una fuerza de la naturaleza. Era el caos, pero también era la fuerza pura. En el mito, es la encarnación de la violencia, la destrucción, la ira y la envidia. Pero, ¿por qué los egipcios, un pueblo obsesionado con el orden, lo adoraban? La respuesta está en el poder que representaba su nombre. Set era la personificación de la fuerza incontrolable. Era el trueno en el cielo, el terremoto que sacudía la tierra, el calor abrasador del desierto. Los egipcios entendían que estas fuerzas, aunque destructivas, eran necesarias para el equilibrio. El desierto, el dominio de Set, no era solo un lugar de muerte, también era una barrera natural que protegía a Egipto de los invasores.
La furia de Set, aunque temida, también podía ser dirigida para luchar contra los enemigos de Egipto. Su rol en la barca de Ra, donde luchaba contra la serpiente Apophis, es el ejemplo más claro de su doble naturaleza. Apophis era el caos primordial, el enemigo de la creación. Ra, el sol, era el orden que lo combatía. Pero la fuerza de Ra no era suficiente. Necesitaba la ayuda de Set, el dios de la violencia, para enfrentarse a Apophis. En este contexto, Set no era un villano. Era la fuerza necesaria para proteger el orden. Era el caos que luchaba contra un caos mayor. El lado oscuro de la fuerza de Set era tan vital como la luz de Ra. Era la dualidad que hacía que el universo funcionara. La vida necesitaba a la muerte. El orden necesitaba al desorden. La fertilidad necesitaba a la sequía. Y el dios de todo lo que estaba fuera del orden era un jugador esencial en el drama cósmico. Pero si Set era la fuerza bruta, había un dios que representaba lo opuesto, la inteligencia, la sabiduría y la lógica. Y su nombre era la clave para entender el conocimiento mismo. En el próximo capítulo, te contaré sobre el escriba de los dioses, Tot. En el corazón de la confusión y el caos, en medio de la batalla entre el orden y el desorden, había una fuerza que lo medía, lo pesaba y lo registraba todo. Esa fuerza tenía un nombre, Tot. Representado como un ibis o un babuino, Tot no era un dios de la guerra ni de la creación, sino el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Pero su poder no era solo el conocimiento. Su nombre es la clave de su verdadera naturaleza. En egipcio antiguo, se le llamaba Djeuti o Teuti. El significado exacto es debatido, pero se le asocia con la palabra para medida o el que equilibra. Esto es mucho más que un simple nombre. Es una declaración de que su poder es el de la lógica y el orden. Mientras Ra creaba el universo y Set intentaba destruirlo, Tot era el que le daba un nombre a cada cosa, el que le daba una medida, un orden. Se le consideraba el inventor de la escritura, el que le dio a la humanidad la capacidad de registrar la historia, de dar un nombre a cada dios, a cada faraón, a cada ritual. Su poder no era la fuerza física, sino la habilidad de estructurar el mundo con palabras y números. Era el escriba de los dioses, el que registraba cada decisión, cada juicio. Durante la batalla de Horus y Set, él era el mediador, el que llevaba un registro de cada acto, de cada juramento. Su rol era el de la imparcialidad, el que aseguraba que la justicia prevaleciera, no por la fuerza, sino por la verdad. Pero su nombre, la medida, tenía un significado aún más profundo. En el próximo capítulo, te contaré cómo Tot le dio un nombre al tiempo mismo. El nombre de Tot, Djeuti, que significa medida, no solo se refería a la capacidad de medir distancias o pesos. Tenía un significado mucho más profundo y cósmico. Tot era el que había medido el tiempo mismo. Según los mitos, el calendario egipcio original constaba de 360 días. Ra, sin embargo, estaba furioso con Nat, la diosa del cielo, y le prohibió dar a luz en cualquiera de esos días. Tot, con su inteligencia, jugó un partido de dados con Ya, el dios de la luna, apostando un poco de luz en cada tirada. Ganó lo suficiente como para crear 5 días extra. Y en esos 5 días, Nat pudo dar a luz a sus 5 hijos, Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus. Este mito no es solo una historia de ingenio. Es la revelación de la verdadera naturaleza del poder de Tot. Él no era el creador del tiempo. Era el organizador del tiempo. Fue el quien midió lo que era infinito y lo dividió en unidades comprensibles para los humanos. Su poder era la estructura. Mientras Ra era la fuente del sol y Set la fuerza del desorden, Tot era el que le daba una forma al caos, el que le daba un nombre y una medida a lo que de otro modo sería incomprensible. La escritura, los jeroglíficos, eran su herramienta. Era la forma en que Tot le daba un nombre a las cosas, y al darles un nombre, les daba una forma y una existencia real. En la creencia egipcia, nombrar algo era darle poder. Y Tot, como el inventor del lenguaje, era el que tenía el poder de nombrar y, por lo tanto, de crear el orden. Pero su rol no terminaba en la Tierra. En el próximo y penúltimo capítulo, te contaré sobre su rol más importante, el que le daba un propósito a toda la vida, el juicio final. Si la vida en la Tierra era caótica, y la muerte una incertidumbre, había un momento final de la verdad que lo ordenaba todo. Ese momento era el juicio final, y el escriba que lo registraba todo era Tot. Su poder, el poder de la medida, no solo se manifestaba en el calendario o en la escritura. Se manifestaba en el acto más crucial de la vida después de la muerte. El juicio se llevaba a cabo en la sala de las dos verdades.
El corazón del difunto, que los egipcios creían que era la sede de la conciencia, se pesaba en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. El dios Anubis colocaba el corazón en la balanza, y el dios Tot se sentaba al lado de la balanza, con su papiro y su pluma, listo para registrar el resultado. Su rol en este momento era crucial. Él no era el juez. El juez era Osiris. Tot era el registrador. Su poder era el de la verdad objetiva. Él no juzgaba si el corazón era más pesado o más ligero que la pluma. Él simplemente registraba el hecho. Si el corazón era más ligero, el difunto era digno de la vida eterna. Si era más pesado, el corazón era devorado por la bestia Ammit, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo. La balanza se equilibraba, y el juicio era un hecho innegable. La verdad de Tot no se podía disputar. Su poder era el de la realidad. En un mundo lleno de dioses de la creación, la guerra y el desorden, Tot era el dios de la lógica y la razón. Era el escriba que daba testimonio de todo. Su nombre, la medida, se manifestaba aquí en su forma más pura, la medición de la vida de un alma. Era el dios de los escribas, pero también el dios de la verdad que hacía que la vida y la muerte tuvieran un propósito. Y ahora, hemos viajado desde el dios del sol hasta el dios de la verdad. Hemos desentrañado los secretos de sus nombres. En el próximo y último capítulo, te revelaré la verdad final, atando todos los hilos y revelando la visión total del universo egipcio. Hemos viajado por la historia de los dioses más poderosos de Egipto. Hemos visto a Ra, el sol, cuya luz crea y ordena. A Amón, el invisible, cuya esencia es la fuente de todo poder. A Osiris, la semilla, cuya muerte y resurrección nos da la esperanza de una nueva vida. A Isis, la maga, cuyo poder del trono le da forma a la realeza y la sanación. A Horus, el vengador, cuyo ojo restaurado es el símbolo de la justicia. A Set, el caos, cuya fuerza es necesaria para que el orden se pruebe a sí mismo. Y a Tot, el escriba, cuya medida le da un nombre a la verdad y el tiempo. Y ahora, la revelación final. El poder de los dioses egipcios no era algo que tenían. Era algo que eran. Sus nombres no eran etiquetas. Eran definiciones. La mitología egipcia no era una serie de cuentos sin conexión. Era un sistema filosófico que le daba un sentido al universo. La lógica era impecable. El sol es el poder de la creación. El aire invisible es la fuente de ese poder. La muerte es el ciclo que permite el renacimiento. La magia es el poder de la restauración. La justicia es la victoria del orden sobre el caos. Y la sabiduría es la que le da una medida a todo, desde el tiempo hasta la verdad. El poder de los dioses egipcios, el secreto que guardaban sus nombres, era la interconexión de todas las cosas. Cada dios era un engranaje en una gran maquinaria. Ra no podía existir sin la amenaza de Set. Horus no podía triunfar sin la magia de Isis. Osiris no podía gobernar sin el juicio de Tot. Tú, que antes solo veías a los dioses egipcios como figuras de piedra, ahora los ves como fuerzas de la naturaleza. Ahora entiendes que un nombre puede contener todo un universo de significado. Que las historias no eran solo historias. Eran el código secreto de su poder. Y ahora tú conoces ese código.